Hoy vamos a charlar con la doctora Marta Serga. Vamos a hablar con ella, que es la directora médica del instituto, y vamos a hablar de un tema particular que es el mieloma múltiple. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida. Karina Colioca la saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Quisiera empezar charlando con usted y lo primero que necesito entender es qué es el mieloma múltiple, doctora. Bueno, a ver, el mieloma múltiple es un tumor, es una neoplasia, ¿sí? De lo que se llaman las células plasmáticas. Las células plasmáticas o plasmocitos son un tipo de células que existen en un porcentaje muy chiquito en la médula ósea, en condiciones normales, y que son las encargadas de producir los anticuerpos, ¿sí? Uh-huh. Por razones que digamos, no conocemos aún, a veces estos plasmocitos empiezan a proliferar en forma, digamos, descontrolada, y bueno, y entonces dan lugar a esta patología, que tiene muchas formas diferentes de manifestarse, ¿sí? Correcto. ¿Cuáles son los síntomas de esa patología, doctora, o algunos de los más comunes, digamos, que podamos reconocer? Bien, bueno, muchas veces digamos, una de las primeras manifestaciones a veces es simplemente el hallazgo en un examen de laboratorio, de rutina, en lo que nosotros llamamos el proteinograma, que es el estudio de las proteínas en la sangre. A veces aparece justamente una proteína anormal. Estos plasmocitos, como son todos dependientes de tienen un mismo origen en una misma célula, van a producir esta proteína que nosotros llamamos componente monoclonal, porque vienen justamente todos de la misma familia, y esto se pone de manifiesto en el estudio de proteínas, y muchas veces esto es como la primera alarma que surge. Uh-huh. Pero quiero aclararte que no siempre el encontrar un componente monoclonal en la sangre significa que exista un mieloma. Esto también es importante reconocerlo. Entonces las manifestaciones son muy variadas, digamos. A veces, si estas células, por ejemplo, ocupan un lugar muy importante en la médula ósea, o sea, involucran gran parte de la médula ósea, bueno, por ejemplo, pueden hacer que la médula ósea falle en la producción de los elementos que normalmente tiene que producir, y una de las manifestaciones puede ser la existencia de una anemia. Otras veces estas células tienen la capacidad de producir una sustancia que altera el mecanismo normal de remodelación del hueso, y entonces hacen que ese hueso se descalcifique, por así decirlo, y entonces pueden aparecer fracturas que se llaman patológicas, o sea, porque son fracturas frente a un traumatismo menor, un traumatismo que no justifica esa fractura. Entonces, uh-huh, las manifestaciones de los huesos pueden ser otra de las manifestaciones del mieloma. Por esa misma razón, a veces pueden producir alteraciones en los niveles de calcio en la sangre, así que esa es otra manifestación que puede ocurrir. Y como los plasmocitos, estos plasmocitos patológicos producen una inmunoglobulina que en realidad no sirve para la defensa de las infecciones, y justamente falla la producción de las inmunoglobulinas que sí nos tienen que defender. Otra de las manifestaciones del mieloma puede ser la mayor predisposición a ciertas infecciones, ¿sí? Ajá. Y por último, esa proteína normal, ¿no es cierto?, a veces puede eliminarse, una parte de esa proteína puede eliminarse por la orina, y eso puede producir también, a veces puede afectar la funcionalidad del riñón, de manera tal que esa es otra de las manifestaciones. Esto no quiere decir que un paciente con un mieloma va a tener todas estas cosas juntas, pero bueno, vuelvo a decirte, es una enfermedad bastante proteiforme, bastante heterogénea, que puede manifestarse de diferentes maneras. Por lo que nos está contando, doctora, me imagino que diagnosticarlo no debe ser tampoco tan fácil. Bueno, hay que tener siempre un cierto nivel de alarma, digamos, y bueno, muchas veces la primera manifestación de un paciente con un mieloma sintomático, ¿sí?, suele ser el dolor óseo, es una de las primeras manifestaciones. Uh-huh. Pero como te decía yo, a veces surge como la llamada de atención frente a alguna alteración en los análisis de sangre, en el estudio de proteínas. Uh-huh. Pero vuelvo a recalcarte algo que comenté. No necesariamente la existencia de una proteína monoclonal en el estudio de sangre significa que el paciente tenga un mieloma, porque hay entidades en las cuales
pueden aparecer estos componentes monoclonales sin que eso revista las características de un mieloma. Correcto. Obviamente la labor del especialista, del hematólogo, es fundamental para poder arribar al diagnóstico preciso. Doctora, ¿existe alguna causa para que se desarrolle un mieloma o no? ¿O es así como muy al azar? Seguramente que existe, pero todavía no las hemos podido identificar con claridad. Si ustedes me preguntan cuál es el mecanismo disparador de una cosa así, claro, no lo sabemos. Todavía no están identificados. Si bien es cierto que esta es una patología en la cual ha habido avances enormes en los últimos años. Avances desde el punto de vista terapéutico y avances también desde el punto de vista diagnóstico, y hemos empezado a conocer un poco mejor ciertos factores biológicos que nos permiten predecir si estamos frente a una enfermedad que va a tener un comportamiento más agresivo o, por el contrario, tener un comportamiento más indolente. claro. O sea que realmente el avance en estos últimos años en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad han sido enormes. Uh-huh. Me imagino que también debe haber ahí mucho de trabajo de investigación en el que estamos todos expectantes, ¿no? Esperando a ver qué es lo que podemos sacar de allí para volcarlo en el día a día. Muchísimo, sí. Dentro de la patología y dentro de la calidad de vida de un paciente que tiene un mieloma, ¿cuál es el tratamiento, la supervivencia, la calidad de vida? Bien, aquí creo que es importante, distinguir. Primero, aunque parezca mentira, a veces puede haber un paciente con diagnóstico de mieloma, que si ese mieloma todavía no ha producido ningún impacto, por ejemplo, no ha producido ni anemia, ni alteraciones en el calcio, ni alteraciones en los huesos, ni tampoco deterioro en la función renal. Eso es lo que nosotros llamamos mieloma indolente o smoldering mieloma. Ese puede ser un paciente que puede no requerir algún tratamiento. Es decir, que recién cuando reúne determinadas condiciones, en ese contexto es que se empieza el tratamiento del mieloma. Y una de las primeras cosas que uno define en función de la edad del paciente, porque esta es una patología en general del adulto y muchas veces del adulto mayor, en función de la edad se hace como una primera distinción entre si son pacientes que van a recibir como tratamiento inicial o como parte del tratamiento inicial, además de las drogas que se utilizan, lo que se llama una consolidación con un trasplante autólogo, ¿sí? Uh-huh. En los pacientes de mayor edad, el tratamiento va a ser también con los nuevos agentes, pero se omite, la consolidación con el autotrasplante. La calidad de vida debe depender mucho de, justamente, de la posibilidad de hacer el diagnóstico cuando la enfermedad no ha producido, por ejemplo, el impacto óseo. Probablemente la enfermedad ósea del mieloma es lo que tiene mayor impacto en la calidad de vida del paciente por el tema del dolor óseo o por la posibilidad de fracturas patológicas. Por eso es que las medidas, además del tratamiento del mieloma, cobra una enorme importancia el tratamiento de todas estas medidas de sostén, claro. La profilaxis de las infecciones, el cuidado del hueso, el sostén emocional también de un paciente claro. con una enfermedad de este tipo. Lo hemos hablado muchas veces con sus colegas de allí del Instituto Roffo, la importancia del tratamiento integral, ¿no? De un paciente que tiene que ya solamente recibir un diagnóstico con esa palabra te mueve cualquier estructura y la importancia entonces justamente de atacarla desde varios puntos de vista, ¿no? Y entre ellos el psicológico. ¿Este tipo de cáncer es terminal, doctora? No, por lo que me está contando no es un... No, no existe hoy todavía una estrategia que uno pueda decir que sea absolutamente curativa y que radique definitivamente en la enfermedad. Pero sí quiero decirte que los avances que han habido en los últimos años con la aparición de nuevas drogas
e incluso de tratamientos que prácticamente no utilizan quimioterapia o utilizan muy poca quimioterapia, ha cambiado radicalmente el pronóstico de estos pacientes. Verdaderamente, y se han prolongado las curvas de sobrevida, digamos, del paciente con mieloma. Y en ese sentido, la investigación en el mundo cada vez, dedica más tiempo y más esfuerzo, y hoy por hoy tenemos una enorme cantidad de alternativas terapéuticas para el tratamiento, incluso con alternativas muy novedosas, como es la aparición de lo que se llaman los CAR T-cell, o sea que realmente estamos en una etapa con muy buenas perspectivas para el tratamiento de estas patologías, como ocurre con muchas otras dentro de la oncomatología. Doctora, como siempre es un gusto charlar con los que saben y los que nos pueden ayudar a comprender sobre todo un tema tan difícil como es y la necesidad que tenemos todos de saber, ¿no? El que sabe tiene una llave maravillosa y justamente puede descartar el miedo que es creo que es el peor de todos los sentimientos a la hora de recibir un diagnóstico de estas características. Si alguien quisiese ir al Instituto Roffo, ¿hay algún tipo de atención con respecto al mieloma? Digo, seguramente hay una atención general, pero ¿alguna cuestión en particular, alguna charla, alguna jornada, algún momento en el que en el Roffo se dediquen más al mieloma múltiple? Bien, el instituto cuenta con un excelente servicio de hematología, de oncomatología, donde hay personal altísimamente capacitado para el diagnóstico y para el tratamiento de esta patología. Y seguramente ustedes van a comentar el hecho de que ya dentro de muy poquito, en el mes de octubre, vamos a tener las jornadas del instituto, y hay justamente una prejornada que va a ser el miércoles 12, que es una prejornada dedicada a la oncomatología. Así que, pero bueno, desde ya que el hospital cuenta con un servicio de oncomatología con excelentes profesionales altamente entrenados para el diagnóstico y para el tratamiento de la afección. Doctora, le agradezco nuevamente muchísimo esta comunicación con la radio de la universidad, ha sido usted muy clara, fue un verdadero gusto charlar, Gracias. Muchas gracias, Karina, y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Era la doctora Marta Serga charlando con nosotros, ella es la directora médica del Instituto Roffo.